No, profe, disculpe, es que estaba alguien aquí, pero ya se fue. Ok, tranquilo. Bueno, entrando en materia, lo último en lo que quedamos la vez pasada era la manera en la que clasificábamos los lenguajes, ¿se acuerdan? Que, ¿se acuerdan que habíamos dicho que teníamos lenguajes de alto nivel, otros de bajo nivel y que ahí estaba relacionado el nivel de abstracción que tenía cada uno de los lenguajes y así? Y hasta aquí fue donde habíamos llegado. Después de esto viene otro tema que es súper importante porque es lo que vamos a hacer a lo largo de todo el semestre y es hacer algoritmos. Entonces, si buscamos la definición específica de algoritmo y nos vamos a la RAE, nos dice que es un conjunto ordenado, finito, de operaciones que permiten hallar solución de un problema. Vemos que dice finito. Esto está relacionado a lo que estamos viendo en el curso taller de máquinas de estado finito. ¿Se acuerdan que yo en ese curso les había dicho que los algoritmos tienen que tener fin, porque de qué nos sirve una máquina que dure infinito tiempo en hacer su trabajo? Básicamente nunca vamos a obtener el resultado. Sucede igual con los algoritmos tienen que ser finitos. Eso significa que luego de una serie de pasos, una serie definida de pasos, el algoritmo tiene que terminar, no importa cuántos pasos sean, no importa si son 10 pasos o si son 10 millones de pasos. En algún momento tiene que terminar. Entonces, esto es lo que nos dice la RAE. Nosotros podríamos definir el algoritmo como una serie de pasos que nos permiten solucionar algo. Y ya. Entonces un algoritmo es básicamente una serie de pasos que nos permiten llegar a un fin. Únicamente eso. Y bueno, el nombre algoritmo viene del nombre de este señor que se llamaba Al-Khwarizmi y como que él fue el que sentó las bases de lo que ahora conocemos como algoritmo. Entonces, si en algún momento se preguntaron de dónde viene esa palabra como tal, algoritmo, viene del nombre de este señor. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es crear un algoritmo nosotros. Los algoritmos tienen un lenguaje. Eso significa que tienen determinada morfología y determinada sintaxis. ¿Se acuerdan lo que uno veía en el colegio de morfología y sintaxis? Sucede igual con los algoritmos y con todos los lenguajes de programación. Entonces, los lenguajes tienen determinada sintaxis. Hay instrucciones que el lenguaje puede procesar y hay otras que no, definitivamente. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es suponer que nosotros tenemos que programar un robot. Vamos a partir del hecho de que ese robot habla español. Entonces, las instrucciones que nosotros le vamos a dar van a estar en español. Por lo tanto, hay que respetar todas las reglas del español, ¿verdad? Que son las que nosotros conocemos. ¿Y cuál es el objetivo de este algoritmo que vamos a hacer? Es que el robot permita reemplazar el bombillo en una habitación. Sin embargo, antes de hacer este, vamos a hacer otro. De un momento, voy a quitar esto. Y bueno, antes de hacer ese del bombillo, vamos a hacer otro algoritmo para este mismo robot, como para que ustedes vean cómo es. De un robot que siembre una planta. Ok, esto es lo que tiene que hacer nuestro robot. Entonces, ¿de qué se trata esto de hacer algoritmos? Recuerden que la definición de algoritmo decía que era una serie de pasos y que tiene un objetivo. ¿Cuál sería el objetivo en este caso? Que el robot siembre una mata. Ahora, ¿cuáles son los pasos? Yo los tengo que definir. Y aquí entra como una de las dudas principales que uno podría tener a la hora de hacer estos ejercicios, es ver cuántos pasos le pongo, qué tan detallado lo hago. Nosotros digamos que lo vamos a hacer en poquitos pasos. Como el robot es tan inteligente, entonces no tenemos que darle muchas instrucciones. Entonces, lo primero que le vamos a decir es
tome la pala. Vamos a suponer que vamos a sembrar una mata en el piso, digamos. Después de que el robot toma la pala, el paso 2 sería hacer un hueco de 20 centímetros de hondo y con un radio, no sé de cuánto, de 25 centímetros. Este sería el paso 2. Ok, ¿cuál sería el paso 3? Tomar la planta y, y prepararla, digamos. Ustedes han visto que uno cuando compra una matilla en un vivero viene metida como en una bolsa. Entonces, el paso 3 es agarrar la matita y quitarle la bolsa. El paso 4 sería introducir la planta en el hueco. Y el paso 5, ¿qué podría ser? Bueno, echarle el resto de tierra, si no queda ahí nadando la matilla. Y bueno, esto es un algoritmo. Vemos que es un conjunto finito de pasos con un propósito en particular. Los algoritmos siempre tienen esas dos características. Son finitos. Vean que aquí hay 5 pasos, no hay infinitos pasos, y tienen un propósito, que es sembrar la matita. Si bien es cierto, cada una de las instrucciones no representa un propósito en sí mismo, por ejemplo, hacer un hueco, ¿qué beneficio me daría? Pues ninguno, al menos que yo lo contextualice. Entonces, vean que cada instrucción no representa un fin en sí mismo, no da un beneficio en sí mismo, sino que el conjunto de pasos es lo que nos da el beneficio. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿Estamos bien? Entonces, bueno, voy a quitar esto. Y ahora, ustedes, porfa, tomen un par de minutos y hagan esto. Supongan que ustedes tienen un robot, que ese robot habla español, ustedes le tienen que dar instrucciones y el objetivo es que el robot les reemplace el bombillo de su cuarto y háganlo en 5 pasos. Entonces, con estos 5 pasos, ustedes saben qué tan específico lo tienen que hacer o no. Entonces, vamos a ver, son las 7:46. Vamos a dar ahí un par de minutos para que ustedes Profe, hagan esto. Sí, el robot ocupa una escalera para, no sí, sé, como ocupa una para... escalera y suponga que, no sé, usted suponga lo que necesite. Suponga que usted tiene una escalera en el cuarto o algo así.
Ok, listo. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguno, porfa, que nos diga cuáles fueron sus pasos? Y yo los voy a anotar acá. ¿Algún voluntario? Bueno, yo puse traer el bombillo nuevo, subir a la escalera, quitar el bombillo anterior, colocar el bombillo nuevo y probar si está funcionando. Ok, suave, me quedé perdido en el paso 2. Era subir a la escalera. ¿El paso 3 cuál es? Ajá, quitar el bombillo viejo, Ok. colocar el bombillo nuevo Ujú, ¿y el y 5? probar que esté funcionando. Ok, excelente. Bueno, estos son los 5 pasos que propone el compañero. Vemos que pues cumple con lo que necesitábamos. Entonces, ¿se cumple el objetivo? ¿Sí o no? Sí, reemplazamos el bombillo. Vean que aquí quitó el bombillo viejo y colocó el bombillo nuevo. Y aparte probó que estaba funcionando bien. Entonces, bueno, el objetivo se cumplió. ¿Y este algoritmo es finito o es infinito? Bueno, es finito, tiene 5 pasos. Entonces, cumple la definición de algoritmo y cumple el objetivo para el cual nosotros lo creamos. Ahora, supongo que algunos de ustedes hicieron esto más específico. No sé, por ejemplo, dijeron em, quitar el bombillo viejo y guardárselo en la bolsa o mantenerlo en la mano o algo así. Eso está bien y está perfecto porque, bueno, nuestras reglas gramaticales son las de español. Entonces, tanto esta instrucción simple como una más compleja va a seguir cumpliendo las reglas de español. Entonces, ambos casos están válidos. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer en este curso es esto mismo, solo que no vamos a hablar en español, digamos, no vamos a decirle quitar el bombillo viejo, sino que vamos a hablar en un lenguaje de programación. Vamos a hablar en Python. Entonces, en Python uno cómo hace para darle instrucciones a la computadora para que quite el bombillo viejo, por ejemplo. Bueno, ya no va a ser una línea, eso sí se los garantizo. No va a ser una sola línea, van a ser un montón. Van a ser 10, digamos, pero se puede. Entonces, lo que vamos a hacer en este curso y en lo que van a hacer ustedes en toda la carrera es hacer algoritmos que permitan solucionar problemas a través de una herramienta de ingeniería como es un lenguaje de programación. Ok, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a esto de algoritmos? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema que sigue. Esto era lo que nos había quedado pendiente la vez pasada. Ok, entonces bueno, ya habiendo entendido qué es un algoritmo, lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco de cómo es ese nuevo lenguaje de programación que nosotros vamos a utilizar para dar instrucciones en lugar del lenguaje español. Vemos que lenguajes de programación hay un montón, como les decía. Hay unos más famosos que otros, hay unos que se utilizan para una cosa, otros se utilizan para otra. Cada uno tiene como su área de impacto. Hay algunos que se hicieron obsoletos por la salida de un nuevo lenguaje y así. Esto es un asunto que es cambiante. Y también aquí hago una aclaración súper importante. Si bien es cierto, nosotros este curso lo vamos a llevar a cabo a través de Python. Lo importante aquí, digamos, ustedes no van a llegar al final del curso y van a decir, bueno, yo sé programar en Python. Ustedes van a decir, yo sé programar. Entonces hay que hacer una diferencia entre lo conceptual, que es los algoritmos que vamos a desarrollar, y la manera en la cual implementamos esos algoritmos. Entonces, nosotros vamos a desarrollar algoritmos básicos. Ahora, ¿los vamos a materializar a través de Python? Sí, pero no es que vamos a aprender a programar en Python, porque ¿qué pasa si el día de mañana ya Python ya no sirve y ya hay otro lenguaje? No sé,
se llame Python 2, que sea súper diferente a Python 1, que es el que conocemos. Entonces, ¿qué? ¿Ya todo el conocimiento que adquirimos nos sirve? La respuesta es que no. Lo importante aquí es la manera conceptual en la cual nosotros aprendamos las cosas, no tanto cómo las materialicemos. Por ejemplo, y este es un ejemplo muy claro de esto que les digo. Este curso es en Python. El siguiente curso, que se llama Algoritmos y Estructuras de Datos 1, se da en Java. El siguiente curso, que se llama Algoritmos y Estructuras de Datos 2, se da en C++, si no me equivoco. Y los conceptos funcionan exactamente igual. Ahí lo diferente es la sintaxis que tienen los lenguajes y el propósito que tienen los lenguajes. Pero el algoritmo, este algoritmo de reemplazar el bombillo, yo lo puedo escribir en Python, lo puedo escribir en C, en C++, en Java. Me explico, entonces vamos a aprender a desarrollar algoritmos de manera conceptual, a pensar de manera algorítmica, a descomponer los problemas de manera algorítmica, no tanto aprender a programar en un lenguaje en particular. Y esto es lo que tiene de diferente esta universidad con alguna otra universidad, no sé, nacional, privada quizá, donde el objetivo es más como bueno, aprenda a programar en esto y ya, y salga, vaya, trabaje y programe en esto y ya. Y ahora, cómo le vaya en la vida real con ese conocimiento ya es lo que es cuestionable. Bueno, vamos a ver primero algunas características de Python como tal, que es este primer punto. Después vamos a ver una cosa que se llama tipos de datos. Y finalmente vamos a ver un tema que se llama variables e identificadores. Por cierto, esta presentación la subí anoche al Tech Digital, entonces ya ustedes la tienen ahí. Si en algún momento se me olvidara subir alguna presentación o algo así, me escriben porfa y yo la subo. O a veces se me olvida subir los videos de las clases y así, y me dicen porfa y yo la subo con todo gusto. Bueno, Python fue creado en 1990 por un señor que se llama, está vivo actualmente, que se llama Guido van Rosen. Y en el 2001 aparece una cosa que se llama la Python Software Foundation. Entonces, este señor, por iniciativa propia, creó como las bases del lenguaje. Y en el 2001, vemos que fueron 11 años después, aparece lo que se llama Python Software Foundation, que es básicamente una fundación, un conjunto de personas, una organización que ahora son los encargados de darle mantenimiento al lenguaje. Ya no estaba hecho, ya no estaba administrado únicamente por este señor, que es inviable llevar a cabo un proyecto de ese tamaño uno solo. De hecho, este señor es muy vacilón porque, bueno, está mayorcillo, empezando por ahí. Pero si ya les muestro algo acá. Aquí está. Vean, es él. Este es el currículum de él. Ha trabajado en empresas, principalmente en Estados Unidos. Por ejemplo, del 2005 al 2012, que es un montón de tiempo, trabajó en Google. Después del 2013 al 2019 trabajó en Dropbox. Y después se retiró. Pero el año pasado, a finales del año pasado, ahí estuve leyendo un poquillo la biografía y dice que como que estaba aburrido en una casa de estar retirado. Entonces ahora trabaja en Microsoft como ingeniero distinguido de la división de desarrollo de Microsoft. Y actualmente el señor tiene 65 años. Y, bueno, estudió en la Universidad de Ámsterdam en 1982. De hecho, el título que obtuvo es de matemáticas y ciencias de la computación. Y es muy vacilón porque antes no existían las carreras alrededor de estos años, digamos, 1980, de ahí para atrásito, no existían las carreras de computación así como tal. Entonces, lo que estudiaba la gente era primero estudiar matemáticas y después sacar un posgrado en algo relacionado a computación. Entonces, antes sí no existían las carreras de computación porque no había nada de computación. Entonces, toda la gente que programaba o hacía cosas realmente eran matemáticos con un énfasis
en computación, pero no eran de computación como tal. Y bueno, esta es la Universidad de Ámsterdam. Entonces en Ámsterdam, aparte de tener marihuana legal, tienen buenas universidades. Y esta en particular es una que está como en el nivel 50 a nivel mundial. Y bueno, ya eso es mucho decir. El TEC está como en el nivel 1500. Entonces, bueno, ese fue el señor que fundó Python. Me parece muy particular que, bueno, número uno, aún esté vivo. Y número dos, haya sido él solito el que lo haya hecho. Y bueno, cuando ustedes avancen en la carrera y sepan realmente las aplicaciones que tiene este lenguaje, pues van a decir, wow, qué señor este más impresionante, digamos. Cuando vean lo fácil que es de usar respecto a otros lenguajes, le van a agradecer. Python tiene varias características. Número uno, que es multiplataforma. Eso significa que está soportado en Windows, en Linux, en Mac. Si existiera otra plataforma, pues probablemente estaría soportado ahí también. Python también es interpretado y es interactivo. Eso significa, ¿se acuerdan que la vez pasada explicamos que cuál era la diferencia de compilar algo a interpretar algo? Cuando yo compilaba algo, generaba un nuevo archivo compilado. Sin embargo, cuando lo interpreto, ejecuto línea por línea y esa línea la convierto a binario y todo eso. Pero línea por línea. Python es interpretado. Y tiene otra característica súper importante y es que tiene un gran soporte para hacer un montón de cosas, no por el lenguaje, no por el core del lenguaje per se, digamos, no por lo que el lenguaje trae de manera autónoma, sino por la gran cantidad de bibliotecas que tiene. Entonces, por ejemplo, Python se utiliza mucho en los asuntos de Machine Learning y de inteligencia artificial y de esas cosas. ¿Por qué? No es que la versión básica de Python traiga soporte para Machine Learning, sino que tiene una biblioteca súper potente que permite hacer cosas de Machine Learning. También tiene otra para análisis matemático, así fuertísimo. Entonces, esa se llama NumPy. Entonces, con esa biblioteca usted puede resolver integrales, puede resolver matrices, multiplicación de matrices o así. Entonces, Python tiene la característica de que tiene soporte para un montón de cosas porque gente le ha hecho bibliotecas súper potentes con objetivos específicos. Para que se den una idea, digamos, uno siempre tiene como la versión básica del lenguaje. Entonces, no sé, este es nuestro Python sencillo. Pero digamos que yo quiero soporte para cosas matemáticas, entonces le añado aquí una bibliotequilla. Y quiero soporte para inteligencia artificial, entonces le añado aquí una bibliotequilla también. Y quiero soporte, no sé, para análisis gráfico, le añado aquí una biblioteca. Entonces al final uno puede ir construyendo un montón de cosas a través del lenguaje básico y nos va a quedar algo pues muy grande. Es así como modular. Entonces uno le añade un modulito para esto, un modulito para esto otro y así. Esos círculos azules son los que corresponden a bibliotecas. El círculo rojo es el que corresponde a lo que ya el lenguaje trae solito él. Ya esto va a quedar más claro cuando hagamos los proyectos en los proyectos en taller, que tenga que utilizar ustedes alguna biblioteca externa. Entonces, lo que les decía la vez pasada del intérprete, de qué era interpretar, digamos. Entonces, nosotros tenemos una expresión que está escrita en Python y la queremos ejecutar. Entonces, entramos a esta etapa que es la etapa verde. Lo primero que hacemos es analizar la sintaxis. Si la sintaxis está mal, entonces retornamos un error. Por ejemplo, ¿qué significaría que la sintaxis esté mal? Por ejemplo, si yo tengo esto, digamos, piensen esto de manera matemática. X es igual a 2 y esto es igual a 4. ¿Esto está bien o está mal?
¿2 puede ser igual a 4? No. Entonces, esto es un ejemplo de un error sintáctico. Vemos que esto simplemente no tiene sentido. Sería muy diferente si yo digo primero x es igual a 2 y después digo que x es igual a 4. Entonces, antes x era 2 y ahora es 4. Ok, todo bien. Entonces, esta línea está bien, esta línea está bien, pero esta está re mal. Entonces, eso es un error sintáctico. Python lo que hace es agarrar cada una de las líneas, le analiza la sintaxis y si está bien, la ejecuta. Si está mal, retorna un error. Y eso es lo que nos dice este dibujito de acá. Entonces, si la expresión que yo le meto después de hacer el análisis sintáctico está mal, me retorna un error. Si está bien, pues hace lo que tiene que hacer. Produce algún resultado útil para mí. Y eso es como funciona el intérprete interactivo que tiene Python. Recuerden, esto se hace línea por línea, instrucción por instrucción. No es que se agarra todo el código y se ejecuta todo de un solo. O se compila todo de un solo, como sucede en otros lenguajes. Algo así es como se ve el shell de Python utilizado en Ubuntu. Vemos que el shell se refiere como a la consola que uno utiliza para, para hacer ciertas cosas en Python. Entonces, si en algún momento ustedes ven algo parecido a esto y es de Python, bueno, sepan que se llama shell de Python. Eso es como dato curioso nada más. No es que nos vaya a servir de nada ahorita. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que llevamos hasta el momento? ¿Todo bien? Ok, excelente. Todo bien. Bueno, ahora vamos a ver una cosa que se llama tipos de datos. Entonces, las variables que uno maneja en los lenguajes de programación tienen un tipo. Piensen en variables como si fueran variables matemáticas, como eso que uno hacía que x más y es igual a 5. Y después tenía otra ecuación que decía y es igual a 7. Entonces uno sacaba cuánto era el valor de x y cuánto era el valor de y, ¿verdad? X y y son variables. Sucede lo mismo en los lenguajes de programación. Dentro de su sintaxis, digamos, nosotros lo que vamos a hacer es manipular variables de una manera o de otra manera. Y ahí podemos hacer sumas, restas, divisiones, multiplicaciones y así, como si estuviéramos trabajando matemáticamente también. Entonces, las variables tienen tipo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una variable que sea tipo entero, que es esta diapositiva que ustedes tienen en pantalla en este momento. Eso significa que es un tipo entero, por lo tanto van a contener enteros, que son números enteros, nada más. Números naturales, positivos o negativos. Ven, acá hay unos ejemplos. Hay un 367, hay un menos 123, un 836 y después ese numerote grande de abajo. ¿Todos estos son números enteros? ¿Sí o no? Sí, hay unos positivos y hay unos negativos, pero todos son enteros, ¿verdad? No tienen decimal. Entonces, este es como el tipo de dato más básico que existe. Entonces, una variable podría ser entera. Todo bien. Después tenemos otro que se llama tipos de datos complejos, que son de la forma A más BI. Esto realmente es más que todo como informativo. No es que vamos a utilizar, bueno, rara vez vamos a utilizar tipos de datos complejos en nuestros proyectos. No vamos a tener necesidad de hacerlo. No vamos a tener necesidad de manejar números complejos, digamos. Pero sepan que Python tiene soporte para manejar números complejos. Entonces uno puede sumar un par de números complejos. Puede restarlos, multiplicarlos, dividirlos, lo que sea. Si no saben qué son números complejos, no se preocupen. En el curso de el que viene después de cálculo, se ve eso. Creo que se llama álgebra lineal o algo así.
¿Alguien iba a decir algo? Ok. También existen tipos de datos reales, que estos son números que pueden ser de pueden ser cualquier número, ya sea con decimales, con unos poquitos decimales, con decimales infinitos, pueden ser exponenciales. Y ahora, ¿qué tan grande es, es ese número? Bueno, depende del tipo que yo le ponga. Todos estos de acá son números reales, ¿cierto? Que son los que están incluidos en R. Ahora, hay unos que son reales, flotantes o dobles. Los reales son como los más pequeñitos. Después vienen los flotantes y después vienen los dobles. Eso significa que el lenguaje permite almacenar un número o muy grande o muy pequeño. Digamos, tiene cierto límite. El más grande de todos es el doble. Eso significa que permite almacenar números muy grandes. Pero son números realmente gigantes. No sé, números de 16 cifras, algo así. Rara vez nosotros lo vamos a necesitar. Y esto también es un toque complejo en este momento porque esto depende del lenguaje. Por ejemplo, hay unos lenguajes que definen el doble de determinada manera, otros que definen el flotante de determinada manera. Y después viene el otro extremo de Python, que Python realmente no es que es tipado como tal, digamos, uno las variables no les tiene que poner tipo, sino que las variables toman el tipo dependiendo del dato que uno les meta. Ya, como les digo, esto va a quedar un poco más claro conforme avancemos con el lenguaje, pero bueno, sepan de momento que los lenguajes de programación tienen soporte para diferentes tipos de variables y ahí, en el caso de las variables reales, que son los números incluidos en R, existen diferentes tamaños de esa variable. Unos permiten almacenar números más grandes que otros. Por ejemplo, si ustedes agarran una variable, un tipo de dato pequeño y le meten un número muy grande, simplemente va a ignorar lo que no pueda manejar. Pues, por ejemplo, digamos que pueda manejar un número de 10 dígitos. Si usted le mete un número de 15 dígitos, lo que va a hacer es cortarle 5 y trabajar como si usted le hubiera ingresado uno de 10. Entonces, esto es importante que sepan que existen límites y existen márgenes que los números que la variable vaya a manipular debe tener, pero de momento, para nuestros efectos, para los efectos de nuestro curso, podemos ignorar toda esta parte y simplemente saber que existen y ya. Ya llegará el momento en el que nos los van a necesitar. También existe otro tipo de dato que se llama dato booleano. Y aquí ustedes actualmente, la mayoría, está llevando el curso de matemática discreta. Ahí van a ver un poco más que es un valor booleano. Es simplemente un valor que es verdadero o falso, o 1 o 0. Se utiliza para hacer comparaciones. Por ejemplo, yo digo, hoy es viernes. ¿Cuáles son las dos posibles respuestas? ¿Sí o no? Digamos, no es como que yo diga, hoy es viernes y alguien responda tal vez, o alguien responda más o menos, o algo así. Nada que ver, solo existen dos posibles respuestas, sí o no. Y existe un tipo de datos en los lenguajes de programación que nos permite almacenar este tipo de casos. Y se llaman tipos de datos booleanos, para que sepan por ahí. También existe otro tipo de dato que se llaman cadenas de caracteres, o como mejor se conocen, que es string, por su traducción al inglés de cadena. Y es una secuencia de elementos que pertenecen a determinado alfabeto. En resumen, esto es para almacenar texto. Vean que, por ejemplo, acá hay unos ejemplos. Dice nombre igual a Carlos. Nombre es una variable. Carlos es el dato que tiene almacenado esa variable, pero este dato, vean que ya no es un número, ni es un dato booleano, sino que es un texto. Y vemos que esto se llama cadena de caracteres porque si ustedes ven, en el fondo esto es un montón de caracteres.
Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres que están unidos uno con otro. Por ejemplo, primero está la C, después está la A, después está la R, después la L, la O y la S. Es un conjunto de caracteres que están unidos en determinado orden. Y esto es importante, el orden se mantiene. Vean, por ejemplo, acá hay otro ejemplo. Dice residencia igual a Cartago. Cartago es una cadena de caracteres. Es un conjunto de caracteres pegados unos con otros. Y vean que todo está unido así como en comillas. Cuando ustedes vean comillas en los lenguajes de programación, sepan que se refiere a strings. Porque si ustedes llegan y ponen algo como nombre es igual a Carlos, si ustedes lo hacen así, en lugar de poner Carlos con comillas, el lenguaje lo que va a hacer es pensar que Carlos es una variable. Entonces va a ir a buscar anteriormente una variable que se llame Carlos y pues no va a existir. O puede que sí exista, no sé. Pero no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos, donde dice nombre, queremos ponerle un Carlos. Nada más. No queremos referenciarlo a otra variable. Entonces, las cadenas de caracteres, recuerden, lo que almacenan es texto y el texto que almacenan hay que meterlo entre comillas. Nada más. También las cadenas de caracteres pueden almacenar símbolos. No es solo texto, no son solo letras de la A a la Z, sino que pueden almacenar cualquier texto que ustedes les dé la gana. Por ejemplo, puede almacenar un arroba, puede almacenar letras, números, guión bajo, lo que sea. Vamos a ver qué es. Ok. También tenemos secuencias mutables, que eso es como otra familia de tipos de datos. Vean que mutable se refiere a que uno puede cambiar algo, ¿verdad? Uno puede realizar una mutación de algo. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, son secuencias que se pueden acceder, por medio de sus elementos individuales. Y también son aquellas que pueden ser cambiadas a nivel de sus elementos individuales. Por ejemplo, esto es una lista. Lista es igual a 1, 2, 3, 4. Piensen en una lista como, no sé, como la lista de esas listas del supermercado, que básicamente tiene una cantidad determinada de elementos. Y ya. Esto es una lista como esas. Y esto es un tipo de dato en Python. Existe un tipo de dato que se llama lista. Y así es como se identifican las listas, con corchetes, con paréntesis cuadrados, que dice dónde inicia y dónde termina. Eso significa que el lenguaje, cuando ejecute esto, va a decir, bueno, estos 4 elementos están metidos en esta lista. Y estos son los elementos que la conforman. Y las listas tienen posición, tienen un índice. Entonces, ¿dónde toqué? El primer elemento es el índice 0. Pues viene el índice 1, índice 2 y el índice 3. Ahora, ¿qué tan grande o qué tan pequeña es la lista? Bueno, depende de los valores que yo le meta. Por ejemplo, esta es una lista de 4 elementos, pero si yo le hubiera metido 10 elementos, la lista sería de tamaño 10. Así de simple. Y los índices se van incrementando aquí a la derecha hasta infinito. Entonces, vean cómo yo a través de una lista puedo acceder a elementos individuales. Esta es la sintaxis para hacerlo. Yo digo lista, ¿en qué posición? ¿En qué índice? En el índice 0. Entonces, a lista en el índice 0, que es aquí, donde estaba el 1, ahí, yo le voy a poner ahora un 9. Ya quiero quitar este 1 y le voy a poner un 9. Entonces lo hago así. Y así es como me quedaría la lista después de haber hecho esa modificación. Entonces, vean que esto es una secuencia mutable por 2 cosas. Yo puedo acceder a sus elementos individuales
Vean que aquí yo le especifico un índice y puedo acceder a uno de sus elementos y puedo modificar sus elementos de manera individual. Vean que en el caso de esta lista yo modifiqué únicamente la posición 0 y el resto de la lista no varió. Yo modifiqué el índice 0 y solo ese índice se modificó. Vean que no se modificó ni el 1, ni el 2, ni el 3. Aquí está exactamente los mismos elementos que tenía hace un momento. Entonces, así es como se manipulan las secuencias mutables. Ok, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda? Yo sé que esto puede verse ahorita un poco turbio, o como que ustedes entienden el concepto, pero no saben para qué sirve. Eso es normal. Ya cuando avancemos un poco más en el curso, ya le van a encontrar sentido a muchas de las cosas que vamos a ver, pero de momento lo que se necesita es que ustedes entiendan el concepto como tal. Ahora, ¿para qué va a servir? Ya eso lo veremos después. Pero de momento no se estresen mucho. Entonces, de la misma manera que existían las secuencias mutables, existen las secuencias inmutables. ¿Qué significa esto? De lo contrario a la anterior. Sin la anterior yo podía modificar los elementos de manera individual, ya en las listas inmutables no lo puedo hacer. Y ya eso es todo. Por ejemplo, en el caso de los strings, de las cadenas de caracteres, yo no puedo modificar sus elementos de manera individual. Bueno, al menos no hay un mecanismo directo para hacerlo. Sí podría, pero no de manera tan sencilla. Y bueno, vamos a llegar a la clase hasta acá. La siguiente clase vamos a continuar con el tema de variables, cómo se asignan variables y esas cosas. Pero de momento vamos a llegar hasta acá. Entonces, bueno, les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda o algo con la clase de hoy? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, si en algún momento alguien siente... Profe, permiso. Ajá, adelante. Para la, digamos, pero para la clase de ahora después de la tarde, ocupamos tener para futuro instalado Python, cualquier cosa. Sí, idealmente, no, bueno, para la clase de ahora de la tarde no. Bueno, de la Digamos, para tarde la no, de hoy de no, las pero 9:30. sí es necesario tenerlo instalado. Sí, es necesario tenerlo instalado en algún momento cercano. Entonces, sí, Y vayan eso es viendo. un software gratuito. Sí, definitivamente todos los que, bueno, la mayoría de cosas que ustedes usen en la carrera va a ser gratis. Entonces, Ok, ok. y busque cómo instalar Python. Por cierto, la versión de Python que vamos a utilizar se llama Python 3. Por aquello de que en algún momento tenga que elegir cuál versión, sepa que es Python 3. Y cualquier duda o algo así, ahí lo podemos ver Ok, en muchas el gracias. chatillo. Con gusto. Y bueno, entonces eso sería. Nos veríamos a las 9:30 entonces.